el silencio en la prestigiosa junta del Hospital de la Esperanza, donde el doctor Gabriel Solís, arrogante y altivo, se disponía a anunciar sus nuevos y ambiciosos planes de expansión. Se rompió no por aplausos, sino por un grito ahogado que recorrió la sala. En ese instante, la paciente que él había rechazado años atrás por su pobreza, aquella que creía olvidada, una mujer a la que había humillado y despojado de toda esperanza, se reveló como la nueva dueña del imponente complejo médico, y la sentencia en sus ojos, cargada de una justicia fría y absoluta, hizo temblar los cimientos del mundo de poder y avaricia que Gabriel Solís había construido con impunidad. Hola, mi querido amigo. ¿Estás listo para sumergirte en una historia donde el brillo del dinero enceguece el corazón y la verdadera riqueza reside en la humildad del espíritu y en la inquebrantable voluntad de una mujer? Una mujer que, desde las sombras de la invisibilidad, construyó su propia fortaleza. Prepárate, porque lo que vas a escuchar es el relato de Lorena, una joven cuyo destino fue marcado por la injusticia y la subestimación, por la crueldad de aquellos que creyeron que su valor se medía en ceros en una cuenta bancaria o en el lustre de un apellido, pero cuya alma, forjada en el crisol de la resiliencia, el dolor y un amor incondicional, se alzó para reclamar no solo su dignidad, sino el verdadero legado de una vocación que otros habían corrompido. Esta es una historia sin filtro, directa al corazón, para que la verdad resuene en cada fibra de tu ser. Lorena no era una mujer que deslumbrara a primera vista con artificios o lujos. Su belleza residía en la quietud de sus ojos, de un color avellana profundo y reflexivo, que habían visto desde muy temprano en su vida no solo el abandono de su padre, sino la crueldad de la indiferencia y la subestimación en su forma más descarnada. Había crecido en un barrio modesto y bullicioso de la periferia, con una madre soltera, Elena, que trabajaba incansablemente en múltiples empleos para salir adelante, para que nunca les faltara un plato de comida, aunque fuera sencillo. Su rostro, enmarcado por un cabello castaño liso que siempre recogía en una coleta práctica y discreta para el trabajo, era de una serenidad que contrastaba brutalmente con las tormentas silenciosas que albergaba en lo más profundo de su interior, un alma atormentada por la injusticia. Su piel de tez clara a menudo mostraba la palidez de las noches de insomnio, del cansancio acumulado, de la preocupación constante por el futuro. Sus manos, aunque ágiles y precisas al teclear a velocidad vertiginosa en su trabajo de oficinista y al organizar complejos expedientes, no eran las suaves manos de seda y sin callos que se esperaban en el exclusivo círculo de la élite ejecutiva o médica. Eran manos con las uñas a veces rotas, con la piel levemente áspera por el contacto con los cientos de papeles que revisaba y las noches sin dormir dedicadas a sus estudios. Sus ropas, aunque siempre limpias y cuidadosamente remendadas por su madre, consistían en prendas sencillas y a menudo descoloridas por el uso, compradas en tiendas de segunda mano o en rebajas de fin de temporada, muy lejos de los diseños de alta costura que vestían el doctor. Gabriel Solís y sus colegas de la junta del hospital. El contraste entre su sencillez y la opulencia de los mármoles y cristales del Hospital de la Esperanza era un golpe visual constante, un recordatorio diario de su insignificante lugar en aquel mundo de privilegio.
Vivía con su madre en un pequeño apartamento de alquiler en un edificio antiguo y descuidado, un cubículo de ladrillo expuesto en un barrio vibrante pero empobrecido, donde el aroma a café recién hecho se mezclaba con el persistente olor a humedad y a la comida modesta que preparaba en su diminuta cocina. Su estudio personal, su refugio, era una pequeña mesa de madera, atestada de libros sobre botánica, anatomía y medicina tradicional, iluminada por una lámpara de cuello largo que era su única compañera en las largas noches de vigilia y estudio. Una lámpara que a menudo parpadeaba por los cortes de minumetinos. Luz. Era un rincón ignorado por el brillo de la ciudad y el lujo de los rascacielos corporativos. Un espacio donde sus sueños de una vida diferente, de una justicia verdadera y de un futuro digno, cobraban vida entre la tinta y el papel, lejos de las miradas de juicio. Se sentía la mayor parte del tiempo como una pieza de mobiliario desgastado en un mundo de opulencia desmedida, un fantasma que se movía entre la gente sin ser vista, mientras ella batallaba día a día en las trincheras de la supervivencia y de la invisibilidad. Las miradas que recibía del personal del Hospital de la Esperanza, especialmente del doctor Gabriel Solís y de los administradores, eran siempre de condescendencia velada, de desprecio abierto, de una arrogancia que la hería en lo más profundo de su ser. Su madre, Elena, sufría de una enfermedad crónica degenerativa que requería tratamientos costosos e inaccesibles para sus modestos ingresos. Cada visita al hospital era una tortura. Señorita, su madre no tiene cobertura. Este es un hospital privado, no una clínica de caridad. ¿Todavía no entiende?, decía una enfermera de recepción, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y un tono que destilaba frialdad y fastidio. Otra, con un tono más directo y una risita ahogada en su café, insinuaba: «Pobrecita, tan persistente. Pero la medicina es cara. ¿Por qué no buscan una institución pública?». Sentía como el juicio se cernía sobre ella, una losa invisible que la aplastaba, una vergüenza que no le pertenecía, sino que le era impuesta por la miopía y la crueldad de otros. Sus mejillas se encendían de rabia, una furia silenciosa que apenas podía contener, un fuego frío que ardía en su pecho, avivado por la indignación. Su mandíbula se tensaba con tal fuerza que le dolían los músculos, y sus puños se apretaban con tanta vehemencia que sus nudillos se volvían blancos, mientras sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos, un pequeño acto de autolesión para canalizar la inmensa indignación, la impotencia que la asfixiaba, que la dejaba sin aliento. Un nudo se formaba en su garganta, un cúmulo de palabras que ardían por salir, por defender la dignidad de su madre, su valía como ser humano, pero se contenía por la necesidad de sobrevivir, por la promesa que se había hecho a sí misma de no ceder ante la crueldad, por el amor a su madre. Solo son palabras vacías. Lo importante es la vida de mi madre, el respeto por mí misma. Ellos no pueden quitarme eso. Mi valor no se mide en ceros en una cuenta bancaria, ni en el lujo de mi ropa. La voz de su abuela, Amaru, una curandera sabia que la había iniciado en los secretos de las plantas en sus pocos encuentros, resonaba en su mente como un eco lejano, una melodía constante de fortaleza. Lorena el Lono. Verdadero valor no se grita, se demuestra con la honestidad del espíritu y con la persistencia en la verdad.
La paciencia es la clave del triunfo, mi niña. Y la intuición es tu arma más poderosa. El tesoro oculto de Lorena no era una habilidad sobrenatural o una herencia tangible de riqueza material, sino una inteligencia observacional prodigiosa, una memoria fotográfica excepcional para los detalles médicos y biológicos, y un instinto inquebrantable para detectar patrones, anomalías y, sobre todo, la mentira y la injusticia en el mundo de la salud. Desde muy joven, había devorado libros sobre anatomía, fisiología y medicina tradicional con la misma avidez con la que otros niños devoraban dulces. Su abuela, Amaru, una curandera sabia que la había iniciado en los secretos de las plantas y el cuerpo humano, le había transmitido un amor innato por la sanación y una sensibilidad intuitiva única. Su instinto para la medicina, para el diagnóstico, le permitía capturar no solo los síntomas, sino la esencia del desequilibrio, la raíz del mal. Esa habilidad, perfeccionada en silencio en su pequeño rincón, alimentada por su pasión por la sanación y su sed de comprensión, le permitía ver patrones donde otros solo veían caos, detectar anomalías donde los demás solo veían rutina y discernir la verdad oculta detrás de las fachadas más impecables de los diagnósticos. Su memoria para los detalles clínicos era tan precisa que podía recordar cada síntoma, cada matiz, cada informe de un paciente que hubiera leído solo una vez. Esto, combinado con su talento para el diagnóstico intuitivo y su conocimiento ancestral, era su arma secreta. Ni el doctor Solís, obsesionado con su estatus y su control superficial, ni sus colegas de élite, cegados por la superficialidad y el clasismo, jamás sospecharon que bajo la apariencia de aquella mujer insignificante se escondía una mente brillante, un genio médico capaz de desentrañar los más complejos misterios de la enfermedad, una habilidad que un día, en su momento más oscuro y desesperado, el mundo a su alrededor se vería obligado a reconocer con una mezcla de sorpresa que los dejaría sin aliento, de profunda admiración que los haría reverenciarla, y finalmente con un respeto reverencial que se materializaría en ojos desorbitados, en murmullos de incredulidad y, finalmente, en un silencio aturdidor, un silencio que vibraría con la fuerza de una verdad inesperada y devastadora. La ironía, mi querido amigo, es que el tesoro que ellos tanto despreciaban sería el único que podría salvarlos a todos. El doctor Gabriel Solís, el antagonista de esta historia, era el director y principal accionista del prestigioso Hospital de la Esperanza, un hombre cuya fortuna inmensa se había edificado sobre la implacable ambición, la mercantilización de la salud y, a menudo, la completa falta de escrúpulos. Su rostro, de rasgos duros y una mandíbula cuadrada que denotaba autoridad, solía adornarse con una sonrisa cínica, una mueca que destilaba condescendencia y un aire de superioridad que helaba la sangre de cualquiera que osara cruzarse en su camino. Su voz, grave y autoritaria, se había acostumbrado a que nadie la desafiara, a que cada palabra suya fuera ley absoluta en su reino, un eco ensordecedor de su poder omnímodo. Vestía trajes hechos a medida, de lanas finísimas, confeccionados por los sastres más exclusivos, y una impecable bata blanca que parecía más un disfraz de poder que un uniforme de sanador. Sus joyas, anillos ostentosos con piedras preciosas de tamaños desmedidos,
y un reloj de platino macizo incrustado de diamantes brillaban bajo cualquier luz, un símbolo descarado de su éxito material y su desprecio abierto por la humildad y la sencillez. Su imperio se extendía por la ciudad como una telaraña de intereses financieros y políticos, controlando no solo propiedades y negocios, sino, en muchos casos, la vida y la muerte de miles de personas. El doctor Solís sentía un particular desprecio por aquellos a quienes consideraba inferiores, especialmente por los pobres y los que provenían de barrios marginales. Para él, Lorena y su madre, Elena, y cualquier persona que no pudiera pagar el precio de la salud, eran una casta invisible, un mero engranaje en la maquinaria de su confort, sin más propósito que servir a sus ambiciones. Lorena había sido su paciente, o más bien su no paciente, y él la trataba con la misma frialdad y desdén con la que trataba a un objeto. Sus miradas eran gélidas, cargadas de un desprecio palpable, como si su mera presencia fuera una mancha en su impecable hospital, una ofensa visual. Sus palabras eran cuchillos afilados que buscaban herir, que buscaban recordarle a Lorena su insignificante lugar en el mundo. Señorita, ya le he dicho que su madre no puede ser atendida aquí sin los recursos adecuados. ¿Es que no entiende lo que es la rentabilidad? ¡Qué ingenuidad! Quizás su mente es demasiado simple para estas sutilezas, para entender el mundo de la medicina moderna. El tono, más que un reproche, era una humillación deliberada, un ejercicio de poder cruel, una forma de recordar a Lorena su inferioridad inherente. En otra ocasión, en una consulta a la que Lorena había logrado acceder con una pequeña ayuda de una amiga, el doctor Solís, con una sonrisa sádica y una mirada desafiante, arrojó intencionalmente el historial clínico de su madre sobre el escritorio, justo a los pies de Lorena, y luego la miró con los ojos entrecerrados, una malicia palpable en su expresión. «Recójalo, señorita. ¿Para qué está aquí sino para rogar? ¿Acaso espera que un médico de mi posición se rebaje a tocar un historial de pobreza?» Cada vez que esto sucedía, Lorena sentía el golpe en el pecho, la punzada de la indignidad que le quemaba las entrañas, el asco profundo de la soberbia ajena que se derramaba sobre ella. Pero su rostro permanecía impasible, su mirada fija en un punto lejano, su quijada apretada, su espalda tan recta como le permitía la dignidad inquebrantable que le quedaba. En su interior, la rabia ardía como un fuego lento, una brasa que se negaba a extinguirse, pero su mente se mantenía fría, observando cada gesto de desprecio del doctor. Solís, analizando su patrón de comportamiento, memorizando cada palabra, cada humillación, archivando cada detalle para un futuro incierto. Este hombre es el tipo de persona que nunca ve más allá de la superficie, que solo valora el brillo del oro y el poder desmedido. El tipo de persona que cree que su dinero le da derecho a todo, incluso a pisotear la dignidad y la vida de los demás. Pensaba en su abuela Amaru, en la sabiduría ancestral, en las lecciones de su madre, en cómo la verdadera fortaleza residía en el espíritu inquebrantable, en la honestidad, no en las posesiones materiales. No le daré la satisfacción de verme rota, de verme ceder. No permitiré que su veneno alcance mi alma. Mi dignidad es lo único que me queda, y la protegeré con mi vida. Mi conocimiento es mi escudo, y mi paciencia,
mi arma más afilada. La vida diaria de Lorena era una rutina agotadora y silente, una danza constante y delicada entre su trabajo precario como oficinista, que le permitía subsistir a ella y a su madre, y sus momentos robados de estudio y conexión con sus raíces, con su propósito. Se levantaba antes del amanecer, cuando la luz tenue apenas comenzaba a filtrarse por la pequeña ventana de su cuarto, y dedicaba esas primeras horas al estudio del diario de su abuela, Amaru, a memorizar las propiedades de cada planta medicinal, a perfeccionar las técnicas de preparación de miocienzo, infusiones y emplastos, pero también, y con mayor énfasis, a revisar libros de anatomía, fisiología y medicina moderna que encontraba en bibliotecas públicas o compraba de segunda mano. Su pequeño espacio, un rincón apenas digno, se convertía en su laboratorio, en su biblioteca y en su centro de investigación secreta. El aroma a romero, lavanda y eucalipto, mezclado con el tenue olor a papel viejo y polvo, llenando cada rincón, un bálsamo para su alma atormentada. Era su refugio, su santuario donde su espíritu se nutría, donde su mente, antes consumida por el dolor de la humillación diaria, ahora se enfocaba en la inmensidad del conocimiento, en las complejidades del cuerpo humano y en los detalles olvidados de los diagnósticos. Cada día era un nuevo descubrimiento, una nueva conexión, una reafirmación de su propósito de vida, salvar a su madre, el contraste entre la vida opulenta del doctor Solís y la existencia humilde de Lorena era un abismo cada vez más grande, más doloroso, más insoportable. El doctor Solís vivía en una mansión extravagante. Organizaba eventos de beneficencia ostentosos donde se hablaba de inversiones billonarias y de los últimos avances tecnológicos en medicina, mientras él y sus colegas se reían de las apariencias ajenas. Mientras tanto, Lorena, en su pequeño apartamento, ahorraba cada centavo que ganaba, comiendo lo justo, a menudo preparando caldos sencillos para su madre. La disparidad era una herida abierta y constante en el corazón de Lorena, no por envidia o resentimiento material, sino por la profunda tristeza de ver la crueldad y la ceguera de las personas, de sentir la injusticia en cada fibra de su ser, de saber que la vida de su madre dependía de un sistema que la excluía por su pobreza. Cada interacción con el personal del Hospital de la Esperanza era una punzada, un recordatorio constante de su posición y de la injusticia que la rodeaba. La enfermera de recepción, con su voz melosa pero cortante, se aseguraba de que siempre hubiera alguna excusa para que Lorena no se quedara mucho tiempo en los espacios principales del hospital, que no se acercara demasiado a los médicos. «Señorita, el doctor». Solís tiene una agenda muy apretada con pacientes importantes. Por favor, no lo distraiga con sus peticiones. O si Lorena se atrevía a opinar sobre algo, sobre el malestar de su madre, el doctor, Solís la interrumpía con un tono condescendiente. «Lorena, qué ideas tan ingenuas. Son cosas que usted no entiende. Yo soy el médico aquí, y su madre no tiene los recursos para el tratamiento que necesita». Sentía cómo el aire se volvía denso a su alrededor, cómo las palabras le arañaban el alma, cómo el desprecio del doctor Solís la congelaba hasta los huesos. La humillación era tan constante que se había vuelto una capa más sobre su piel, pero por debajo de ella, la dignidad de Lorena permanecía intacta, una brasa ardiente en su pecho, una llama que se negaba a extinguirse.
Sus ojos se empañaban a menudo, pero las lágrimas se quedaban contenidas, rehusándose a derramarse, a darles la satisfacción de verla quebrarse. El nudo en su garganta se volvía más apretado, impidiéndole tragar, la boca seca, pero su quijada se mantenía firme, su postura erguida. Algún día, la soberbia de ellos les pasará factura. La vida es un espejo, y siempre devuelve lo que se le da, multiplicado. La verdad siempre encuentra su camino, y esta vez, mi verdad será su ruina. La semilla del cambio, el hilo de Ariadna que Lorena siguió en el laberinto de la injusticia y la enfermedad de su madre, llegó de la forma más inesperada, una tarde fría y solitaria en la sala de espera de urgencias de Lobosón por heridos el Bots. Hospital de la Esperanza. Su madre había sufrido una recaída severa, y sin seguro, solo podía ser admitida en el área de emergencias, donde la atención era mínima. Desanimada y desesperada, Lorena sintió el peso de la derrota en cada paso, la resignación oprimiéndole el alma. Mientras observaba el ir y venir de médicos y pacientes, sus ojos se posaron en una pequeña placa de bronce, oculta detrás de una planta ornamental en el pasillo principal. Era una placa conmemorativa a los fundadores visionarios del hospital, y entre los nombres, uno le llamó la atención. Doctor Elías Vargas, pionero de la medicina holística. Debajo, una pequeña inscripción. La verdadera sanación reside en el equilibrio del cuerpo y el alma, y en la sabiduría de la naturaleza. Ese nombre, ese mensaje, la dejó helada. Ella había oído a su abuela, Amaru, mencionar a un doctor Vargas, un médico que en el pasado había creído en la medicina tradicional. Y la frase era casi idéntica a una que su abuela le había enseñado. Su corazón dio un vuelco. En la parte posterior de la placa, apenas perceptible, una pequeña inscripción grabada. Diario del doctor. Vargas. Archivo H7. La posibilidad de que hubiera una conexión oculta, un secreto médico que trascendía generaciones, era un golpe visceral. La mente de Lorena se aceleró, conectando puntos con una velocidad vertiginosa. ¿Es posible? Este hospital tan arrogante y moderno tiene raíces en la medicina holística. ¿Y un diario? Si hay un diario, podría haber un conocimiento que ayude a mi madre. Esto es una locura. Si es así, no solo fui humillada, sino que hay una injusticia que se arrastra por la historia del hospital. Mi abuela está ligada a esto de alguna forma. ¿Cómo? Sus manos temblaban mientras examinaba la placa y la pequeña inscripción, intentando descifrar la verdad. La indignación por la humillación diaria se mezcló con una determinación creciente, una chispa que ardía con una intensidad renovada. La idea de que su propio ingenio, su talento oculto para la observación y la investigación, combinado con el conocimiento de su abuela, pudiera ser su arma más poderosa para desenterrar una verdad tan profunda, era una revelación personal. Su corazón latía con una nueva furia, no de rabia destructiva, sino de propósito, retumbando en sus sienes con el ritmo de un tambor tribal. Un sabor amargo, pero ahora mezclado con la dulzura de una esperanza salvaje, le llenó la boca. Era la bilis de la injusticia transformada en el néctar de la oportunidad, de la venganza justa. La voz de su abuela Amaru, que su madre le había contado, resonó en su mente. Lorena,
La verdad es un fuego. Una vez que la enciendes, no hay forma de apagarla. Y la paciencia es el arma de los grandes estrategas, de quienes buscan la justicia. El conocimiento guarda los secretos de la vida. La chispa se convirtió en una llama voraz, una determinación férrea que la consumía por dentro. Tenía que descubrir la verdad, no solo por ella y por su madre, sino por el verdadero legado del Hospital de la Esperanza, por todos los pacientes que habían sido rechazados por su pobreza. Voy a construir mi propia verdad, una verdad de justicia que hará temblar al doctor Solís y a los suyos. Y mi venganza no será con ira, sino con la ley en mi mano y la verdad en mis labios, en la sala de juntas, frente a todos, donde revelaré mi verdadero lugar. El proceso de transformación de Lorena fue una odisea solitaria, meticulosa y obsesiva, marcada por el insomnio y una concentración férrea, que rayaba en la genialidad. Cada noche, después de su agotadora jornada como oficinista y de sus visitas a su madre en el hospital, regresaba a su pequeño apartamento y se sumergía en el mundo de los archivos médicos, los registros de pacientes y los viejos informes del Hospital de la Esperanza, como una arqueóloga, desenterrando los huesos de una civilización perdida y un secreto olvidado. Reexaminó cada detalle de la placa conmemorativa, cada letra del diario de su abuela Amaru, cada fragmento de la historia que le había contado su madre sobre la antigua conexión de su abuela con el doctor Vargas. El polvo de viejos informes y papeles se adhería a su ropa, a su cabello, impregnando el diminuto cuarto. El zumbido constante de su vieja lámpara, la única luz en la oscuridad, era la banda sonora de sus noches de insomnio, y el aroma a café nocturno, amargo y fuerte, era su único compañero. Su primera línea de investigación fue la historia del doctor Elías Vargas y los orígenes del Hospital de la Esperanza. Descubrió que el doctor Vargas había sido un pionero, un médico visionario que había integrado la medicina moderna con la holística, creyendo en la sanación completa del ser humano. Sin embargo, en los archivos más antiguos del hospital, Lorena encontró un registro de un conflicto de visión entre el doctor Vargas y el abuelo del doctor. Solís, don Horacio Solís, un hombre de negocios que había invertido fuertemente en el hospital y que, poco a poco, había tomado el control, priorizando la rentabilidad sobre la ética. Encontró que el doctor Vargas había sido despedido y su nombre borrado de la historia del hospital. Pero un pequeño detalle en los registros la heló la sangre. El doctor Vargas había dejado un legado a su única alumna y confidente, una mujer llamada Amaru. Era su abuela. Y el legado era una colección de diarios médicos y una pequeña participación en el hospital, algo que había sido ocultado por la familia Solís. Los documentos estaban bien ocultos, sepultados entre miles de folios inútiles, algunos manipulados por los anteriores administradores, pero Lorena, con su ojo para el detalle y su memoria prodigiosa, encontró las pequeñas inconsistencias, las cifras que no cuadraban, los nombres de testigos que habían desaparecido sin dejar rastro. Demasiado limpio, demasiado discreto. Esto apesta a fraude desde la raíz, pensaba Lorena, mientras sus ojos analizaban cada cifra, cada palabra. Su mente, con su memoria fotográfica,
Comparaba firmas, fechas, direcciones, buscando la disonancia, el hilo suelto, el eslabón perdido en la cadena de la verdad. Los obstáculos eran constantes y desalentadores. La falta de acceso a archivos privados del hospital y de la familia Solís era el mayor. Necesitaba infiltrarse de alguna manera o encontrar a alguien de confianza. Se topó con empleados de archivo que le negaron el acceso, con administradores que la miraban con recelo, con viejos abogados que se rieron de su idea. Señorita, ¿un fraude de hace casi 100 años? Está loca. Los Solís son intocables, y el hospital es un pilar de la ciudad. Hubo noches en las que la frustración la abrumaba por completo. Sentía el peso de la tarea, la inmensidad de lo que buscaba contra sus limitados recursos, su propio agotamiento. Su cuerpo le dolía por las horas de trabajo y las noches sin dormir. Su mente estaba agotada por la investigación y la tensión constante. Una vez, en el pasillo del hospital, el doctor Solís la miró con desprecio. «Lorena, ¿sigues rondando por aquí? Espero que no estés perdiendo el tiempo en tonterías. Ocúpate de tus asuntos, de tu pobreza». Su tono era una advertencia velada. Su monólogo interno era un flujo constante de pensamientos y emociones, una conversación consigo misma que la mantenía en pie. No puedo rendirme, no después de lo que le hicieron a mi abuela, al doctor Vargas, a este hospital. Ese diario es la prueba. Ellos se enriquecieron con la deshonestidad. Mi abuela Amaru no fue solo una curandera, fue una alumna de un visionario. Esto es más grande que yo. Es por mi dignidad, por mi madre, por su salud, por todos los pacientes que han sido despreciados por su origen. La desesperación a veces la invadía como una marea oscura y sentía un nudo doloroso en el estómago, una punzada que se extendía por todo su cuerpo, un sabor amargo y metálico en la boca, la bilis de la impotencia. Su respiración se volvía superficial, casi jadeante, y sentía el peso aplastante de la soledad, la inmensidad de la tarea que tenía por delante. Sus hombros se encorvaban ligeramente bajo el peso de su misión. Pero entonces, la imagen de su abuela Amaru, una mujer fuerte y sabia, y la de la placa del doctor Vargas, le daban una nueva oleada de fuerza. Ellos me enseñaron a luchar por la verdad. Yo también lo haré. Y mi venganza será mi éxito, mi justicia. La rabia la impulsaba, no una furia descontrolada que la llevara a la imprudencia, sino una furia fría y calculadora, alimentada por la sed inagotable de justicia y la necesidad de reivindicar su valía y el honor de su linaje y el de su abuela. Sabía, con una certeza inquebrantable, que tenía la verdad de su lado. El entrenamiento de Lorena no fue físico, sino mental, legal y estratégico. Pasó meses sumergida en cursos online de derecho médico, de investigación forense de documentos, de administración hospitalaria y de argumentación legal. Practicó escenarios de litigio, análisis de riesgos y debatió consigo misma en voz alta en su pequeño cuarto. Hubo momentos de frustración, de leyes que parecían inquebrantables, de vacíos legales que la hacían sentir estúpida. «Soy una simple oficinista, no una abogada de Harvard», se decía, la voz de su inseguridad susurrándole al oído. Pero su persistencia era inquebrantable. Cada frustración era un nuevo desafío que superar. Cada avance, por pequeño que fuera, una inyección de confianza que la impulsaba hacia adelante.
Los pocos ahorros que juntaba los invertía en libros, en acceso a bases de datos legales, en clases online. El polvo de los viejos libros de medicina se mezclaba con el aroma del café nocturno en su pequeño apartamento, mientras el zumbido de su computadora se hacía constante. La recolección de pruebas no era sólo de documentos, sino de conocimiento, de expertise, de una comprensión profunda de los mecanismos del hospital y de la corrupción sistémica. Se convirtió en una experta silenciosa, una estratega solitaria, una guerrera de la verdad. Su primera alianza crucial se forjó con el doctor David Silva, un joven médico residente en el Hospital de la Esperanza, un hombre de unos 30 años, de mirada cansada pero profunda, con una honestidad inquebrantable y una mente abierta. El doctor Silva había llegado a un punto de frustración con los límites de la medicina convencional y, sobre todo, con la ética fría y mercantilista del hospital, especialmente con la forma en que el doctor Solís rechazaba a pacientes por su pobreza. Un día, mientras Lorena esperaba en la sala de urgencias, el doctor Silva la vio intentando desesperadamente conseguir medicinas para su madre y notó la quietud y la inteligencia en sus ojos. Él había escuchado a su vez a otros colegas comentar sobre la extraña recuperación de algunos pacientes sin recursos en el barrio y los rumores sobre una curandera que los ayudaba. Con cautela, se acercó a Lorena. «Disculpe, he notado su dedicación. Y sé que su madre no está mejorando con nuestros tratamientos. ¿Hay algo más que esté haciendo?» Lorena, con calma y precisión, le explicó su estudio del diario de su abuela Amaru, el conocimiento ancestral de las plantas y la historia de su abuela con el doctor Elías Vargas. David la escuchó con creciente asombro, sus ojos brillando con una luz de indignación y de un respeto recién nacido. «Increíble. Usted tiene un conocimiento que hemos olvidado. Esta es una injusticia monumental. Y una que tiene que ser expuesta». La confianza se forjó en una pequeña cafetería cercana al hospital, entre tazas de café. David vio en Lorena no solo una oficinista, sino una mente prodigiosa, una sanadora en bruto, una mujer con la verdad de su lado. Decidió ayudarla en secreto, no por dinero ni fama, sino por la pura pasión por la justicia y la oportunidad de limpiar el nombre del hospital. Este era un lugar de esperanza, y el doctor Solís lo ha corrompido. «Yo puedo ayudarte, Lorena». Su voz era firme, infundiendo a Lorena una esperanza que no creía posible. La conversación con David se extendió por varias horas, revelando capas de su propia historia personal, sus motivaciones, sus estrategias para acceder a información interna del hospital, forjando un vínculo de respeto mutuo y determinación inquebrantable. La segunda alianza crucial fue con el señor Joaquín Torres, un antiguo empleado del área de contabilidad del Hospital de la Esperanza, un hombre de unos 60 años, con gafas en la punta de la nariz y una mirada que reflejaba una amargura silenciosa. Joaquín había sido despedido injustamente por el doctor Solís años atrás, después de intentar denunciar irregularidades financieras en la gestión del hospital. Su vida se había arruinado, pero guardaba un profundo resentimiento y una sed de justicia. Lorena lo localizó a través de viejos contactos del doctor Silva. Joaquín, al principio,
se mostró escéptico y reacio a hablar. «Señorita, los Solís son intocables, y el hospital tiene mucho poder. No quiero meterme en problemas otra vez». Pero cuando Lorena le mostró las pruebas que había reunido sobre las irregularidades y la historia del doctor, Elías Vargas y el legado oculto, los ojos de Joaquín se abrieron con asombro y una punzada de esperanza. «Lo sabía, lo sabía». Siempre supe que algo estaba podrido. Y el doctor, Vargas, era un hombre justo. Joaquín le reveló la ubicación de una caja fuerte oculta en el antiguo despacho del doctor. Vargas, donde se guardaban los diarios originales del fundador y una contabilidad paralela que el abuelo de Solís había usado para desviar fondos. La lealtad de Joaquín no era por dinero, sino por la verdad y la reivindicación de su propio honor y el del doctor Vargas. El diálogo con Joaquín fue extenso. Sus recuerdos, sus observaciones sutiles, su sabiduría sobre las finanzas ocultas del hospital, fueron un tesoro de información que, aunque indirecta, validaba cada una de las sospechas de Lorena. Su complicidad, su discreción y su apoyo silencioso fueron el tercer pilar fundamental en la construcción del caso legal contra el doctor Solís. La tensión en la vida del doctor. Gabriel Solís, aunque invisible para la mayoría de sus círculos sociales, comenzó a crecer, una grieta sutil en la pulcra fachada de su vida perfecta, una amenaza que se cernía sobre él como una sombra. Las extrañas preguntas que recibía de algunos colegas sobre viejos métodos de sanación y los orígenes del hospital, los rumores de una nueva investigación sobre su gestión que el abogado de Lorena, el doctor Silva, solicitaba a los registros públicos, todo comenzaba a inquietarlo. El doctor Solís, con su obsesión por el control y la apariencia, sentía la presión inmensa de mantener el ritmo, de asegurar su posición en la élite médica, mientras su fortuna, que creía inagotable y de origen impoluto, empezaba a mostrar vulnerabilidades, pequeños hilos que se deshilachaban. Su arrogancia se desmoronaba lentamente ante la incertidumbre, dando paso a una paranoia creciente. Una vez, en un evento de beneficencia, el doctor Solís escuchó un susurro. Dicen que el Hospital de la Esperanza tiene un pasado oculto, que no siempre fue tan comercial, y que el doctor Vargas fue despojado. El doctor Solís palideció, su mente trabajando a 1000 por hora, intentando conectar los puntos. La primera confrontación, aunque indirecta, ocurrió en una exclusiva gala de la fundación del hospital, a la que el doctor Solís asistió. Lorena, ahora con una elegancia discreta y una confianza tranquila que irradiaba desde su interior, también estaba presente, pero no como paciente, sino como invitada sorpresa del doctor David Silva, a quien presentaba como su colega investigadora en salud holística. El doctor Solís, al ver a Lorena allí, elegantemente vestida, conversando con un joven y prometedor médico, la miró con desdén y una sonrisa de superioridad que se congeló en su rostro. «Vaya, Lorena, ¿has subido de nivel? Ahora te dedicas a la alta sociedad. Espero que no estés aquí para buscar sobras o para pedir donaciones». Su tono era altivo, su mirada de burla, un intento de regresarla a su lugar. Lorena lo miró con calma, sus ojos fijos en los suyos, sin parpadear. «Doctor Solís,
Estoy aquí para celebrar la verdad y para asegurarme de que los legados sean honrados, incluso los que se intentan enterrar. El doctor David Silva, por su parte, se acercó al doctor Solís y, con una voz casual y un gesto despreocupado, le comentó sobre las fascinantes historias de los orígenes de las grandes instituciones médicas. A veces, las más interesantes son las que están enterradas bajo años de silencio, ¿no cree? Como el caso del Hospital de la Esperanza, que tiene una historia riquísima, ligada a la medicina holística y a un fundador visionario. La mención de la medicina holística y del fundador golpeó al doctor Solís como una descarga eléctrica. Su rostro, al principio impasible, mostró una tensión casi imperceptible en la mandíbula. Se miró con su esposa, con una mirada de preocupación y un miedo incipiente. La arrogancia del doctor. Solís se desvaneció por un instante, y una chispa de paranoia brilló en sus ojos. Él asintió, su rostro impasible, pero Lorena, que lo observaba de cerca, sintió la punzada de la justicia cercana. Su monólogo interno fue de una tristeza profunda, mezclada con una satisfacción fría. Aún no lo entienden. Creen que el dinero lo compra todo, que el lujo es sinónimo de superioridad. Pero la verdadera sanación no está a la venta. ¿Están tan ciegos? No ven la tormenta que se cierne sobre ellos, la que se construyó con sus propias mentiras. Sintió el peso de la desesperación en el aire que los rodeaba, la ignorancia ciega que los envolvía, una burbuja de arrogancia que se negaba a romperse. La segunda confrontación fue más directa y mucho más dolorosa para el doctor. Solís. Un periódico nacional, influenciado por la información filtrada por David y Joaquín, publicó un extenso reportaje sobre el misterio del Hospital de la Esperanza, un legado olvidado o un sabotaje deliberado, con referencias veladas a la posibilidad de que la visión original del hospital hubiera sido enterrada intencionalmente y a la intriga que rodeaba la gestión actual. Nada directo contra el doctor. Solís aún, pero las implicaciones eran claras, y la élite médica comenzó a murmurar, a tejer teorías, a distanciarse. El doctor Solís, en una reunión de inversionistas, sintió como las miradas se posaban en él con una nueva intensidad, una mezcla de curiosidad y desconfianza. Solís, ¿verdad? Interesante historia la de su hospital. Tantos años, tantos secretos. ¿Quién diría qué se esconde bajo el brillo? La paranoia del doctor. Solís crecía exponencialmente, devorándolo por dentro. Empezó a sospechar de sus propios empleados, de sus socios más leales, de los miembros de su propia familia. Sus gestos se volvieron más bruscos, su voz más áspera y cortante, sus movimientos más erráticos y nerviosos. Se notaba un tic nervioso incontrolable en su ojo derecho, que se acentuaba con cada nueva preocupación, y a menudo sus manos se apretaban en puños cerrados bajo la mesa, sus nudillos blancos por la tensión. La tensión alcanzó niveles palpables, un aire cargado de electricidad. Un día, el doctor Solís recibió una llamada anónima con información explícita sobre la situación financiera del hospital, sobre la malversación de fondos y el diario oculto del doctor Elías Vargas. La llamada lo dejó en shock. Él, que había vivido en la ignorancia, se encontró en una encrucijada moral. Se acercó a Lorena, la buscó en el hospital,
su rostro pálido, sus ojos llenos de una confusión y un terror crecientes. «Lorena, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué sabes tú de todo esto? ¿El hospital? ¿Los rumores? ¿Es verdad que has desenterrado algo?» Su voz era un susurro quebrado. Lorena lo miró, sus ojos llenos de tristeza, pero también de una determinación inquebrantable. «Doctor Solís, la verdad es más compleja de lo que ha creído, y es hora de que la enfrente». Su monólogo interno era de una frialdad estratégica. Está asustado, lo sabía. Su fachada está resquebrajándose. La verdad es un virus, y ahora se está extendiendo por dentro. El diario, la placa. ¡Qué ironía! La espera era tensa, una cuerda estirada hasta el límite, la anticipación, palpable, una electricidad en el aire que presagiaba el desenlace. El momento de la verdad se acercaba, y Lorena, la paciente pobre, estaba lista, más que lista, para enfrentar al gigante y revelarle la verdad que lo haría temblar hasta los cimientos de su alma y su linaje. El clímax explotó en el gran salón de eventos del Hospital de la Esperanza, el mismo lugar donde el doctor Solís había anunciado sus ambiciosos planes de expansión, y donde ahora se celebraba una cena de gala para inversionistas y miembros del consejo, un evento crucial para el futuro del hospital. La atmósfera inicial era de ostentación y una falsa sensación de seguridad, el tintineo de las copas de cristal de Bohemia resonando bajo los candelabros. El doctor Solís, con un smoking impecable, se preparaba para dar un discurso sobre la excelencia y el legado inquebrantable del Hospital de la Esperanza. Su rostro hinchado de orgullo, su esposa, una mujer elegantemente fría, a su lado. Lorena se movía entre los invitados, no como paciente o empleada, sino como invitada, gracias a la intervención del doctor. David Silva y Joaquín, quienes la habían presentado en los círculos sociales como una joven inversora en salud holística y filántropa. Llevaba un vestido sencillo, pero elegante, que realzaba su porte digno, y sus ojos brillaban con una determinación fría como el acero. Su madre, Elena, recuperada y con un brillo renovado en sus ojos, estaba sentada en una mesa discreta, observando con una mezcla de orgullo y quietud. Cuando el doctor, Solís se disponía a dar su discurso, con un proyector mostrando las cifras manipuladas del hospital detrás de él, Lorena se acercó sigilosamente al estrado. Llevaba en sus manos no una bandeja, sino un viejo diario de cuero gastado y un disco duro. El doctor Solís, al verla tan cerca de su pedestal, la miró con desprecio. «Lorena, ¿qué haces aquí? ¿Te has equivocado de entrada? Esto no es un lugar para pacientes. ¿No te cansas de molestar?» Su voz, un susurro lleno de arrogancia, era solo para él, un intento de humillación íntima. Pero Lorena no se inmutó. Su mirada permaneció fija en los ojos del doctor Solís, una calma inquebrantable que heló la sangre del magnate. Con un movimiento sereno y deliberado, Lorena depositó el diario y el disco duro sobre el atril, y en lugar de servir el champán, abrió el diario. Conectó un pequeño proyector de mano que llevaba consigo, y la imagen proyectada, el informe manipulado del doctor Solís, se desvaneció, y en su lugar apareció una serie de gráficos detallados sobre la malversación de fondos del doctor Solís, los proyectos inmobiliarios y legales que había financiado con dinero del hospital y las cifras reales de la grave crisis financiera en la que estaba sumiendo al Hospital de la Esperanza.
Y luego, una imagen de alto impacto. La patente original del proyecto Esperanza, un sistema de medicina holística integrado, con los nombres del doctor. Elías Vargas y Amaru, su abuela, como verdaderos creadores, y la fecha de registro. El contraste entre la riqueza ostentosa del doctor. Solís y la evidencia del fraude era demoledor. Las reacciones fueron explosivas, viscerales, un estallido de emociones que recorrió la sala como una onda sísmica. El doctor, Gabriel Solís, que hasta ese momento había exhibido una seguridad pétrea, una fachada inquebrantable de control, sintió como el color abandonaba por completo su rostro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, desorbitados por el horror, la incredulidad y un pánico absoluto. Su quijada cayó, dejando su boca entreabierta en un gesto de asombro y terror paralizante. Un sudor frío, copioso y pegajoso, perló su frente, y sus manos temblaron incontrolablemente, sus dedos incapaces de sujetar la copa de champán que sostenía, la cual se deslizó de sus manos con un tintineo sordo al chocar contra el suelo de mármol. Intentó hablar, intentó negar, pero solo salieron balbuceos incoherentes, su voz estrangulada por el pánico que lo asfixiaba. Sus ojos, antes llenos de prepotencia y arrogancia, ahora reflejaban un miedo primario, un terror ancestral, el conocimiento devastador de que su mundo, su imperio de mentiras, se desmoronaba en ese mismo instante. Se volvió hacia su esposa, buscando un apoyo, una negación, pero la mirada de ella era de puro asco y decepción. Las venas de su cuello se hincharon, pulsando visiblemente. Su respiración se volvió errática, casi jadeante, un sonido gutural que apenas lograba escapar de su garganta. El tic nervioso en su ojo, que antes era ocasional, se desató incontrolablemente, un temblor constante que revelaba su derrumbe completo. La esposa del doctor, Solís, una mujer superficial y egoísta, al ver la evidencia, se quedó petrificada en su asiento. Sus ojos se abrieron en un asombro gélido, dilatados por la incredulidad y la traición, y sus labios se tensaron hasta formar una línea blanca, casi incolora. La palidez se extendió por su rostro, cubriendo su piel con un tono enfermizo, y su mano, que antes reposaba elegantemente sobre su bolso de diseñador, se deslizó para cubrir su boca, en un intento desesperado de ahogar un jadeo de horror y repulsión. El brillo de su reloj de oro parecía ahora un cruel contraste, una burla sarcástica con el derrumbe inminente de su impecable fachada. Sintió una punzada aguda en el estómago, un retortijón de náusea, un presentimiento escalofriante de la catástrofe que se cernía sobre ellos, sobre su vida perfecta. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y vergüenza, que corrieron por sus mejillas. Los miembros del consejo y los inversionistas, la crema y nata de la industria médica, que minutos antes murmuraban con frivolidad y risas superficiales, ahora estaban en un estado de shock colectivo. Un silencio sepulcral, espeso y pesado, se apoderó de la sala, un silencio tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo, donde solo se escuchaba el latido de los corazones acelerados y la respiración contenida. Luego el silencio se rompió por un coro de exclamaciones ahogadas, jadeos de asombro y murmullos incrédulos de horror y traición, que se extendieron como un incendio. Sus ojos se abrían de par en par, sus bocas se abrían en asombro, mientras sus expresiones faciales pasaban de la sorpresa inicial
a la indignación contenida, y de ahí al asco más profundo por la revelación. Algunos se levantaban de sus asientos, incapaces de permanecer sentados, otros se encogían sobre sí mismos, como si el propio aire se hubiera vuelto tóxico con la verdad, una verdad que los había golpeado con la fuerza de un rayo. Lorena, con una calma asombrosa que parecía trascender la tensión de la sala, continuó con su revelación. Proyectó la siguiente imagen: una fotografía del doctor. Elías Vargas con su abuela, Amaru, junto a la placa fundacional del hospital, y un documento oficial que mostraba la participación accionaria del doctor Vargas y su heredera, Amaru, en el hospital. Y finalmente, un último extracto: la transferencia de la mayoría de las acciones a Lorena, que había sido gestionada en secreto por sus aliados. «Doctor Solís», dijo Lorena, su voz firme y autoritaria, resonando en cada rincón del salón. «Usted me rechazó por mi pobreza, despreció la vida de mi madre y creyó que no era nada. Usted despojó a mi abuela de su derecho y estuvo a punto de destruir el legado de este hospital. Pero lo que usted no sabía, doctor Solís, es que yo soy la legítima heredera de este lugar, la nieta de Amaru, la verdadera continuadora de la visión del doctor Elías Vargas. Yo soy la nueva dueña de este hospital. Y hoy, el humillado es usted». Su última frase, pronunciada con una frialdad y una carga emocional devastadoras, selló el destino del doctor Solís y su linaje. El cambio de poder fue instantáneo, una inversión abrupta de la dinámica en la sala. El doctor Solís, el magnate poderoso, el hombre que había humillado a incontables personas, estaba ahora temblando incontrolablemente, su rostro cubierto de sudor frío, sus ojos fijos en la pantalla con una expresión de horror absoluto, su voz incapaz de pronunciar una sola palabra coherente. Lorena, la paciente pobre, la invisible, se erigía con la autoridad inquebrantable de la verdad, su voz tranquila y firme, sus palabras, sentencias que se clavaban como puñales en el alma del doctor Solís y de toda su familia. En ese momento, el doctor David Silva, el joven médico aliado de Lorena, se acercó al estrado. «Señor presidente del Consejo», dijo con voz clara y potente, dirigiéndose a un director que estaba en shock, dadas las pruebas presentadas y la malversación de fondos del doctor Solís. Solicitamos la destitución inmediata de Gabriel Solís como director y la transferencia de la dirección a la legítima heredera y visionaria, la señorita Lorena Vargas, quien ha actuado con una integridad ejemplar. Tenemos pruebas irrefutables de su gestión fraudulenta y ahora todo el mundo las conoce. La justicia, por fin, prevalecerá. El caos estalló en la sala. Los flashes de los fotógrafos, que habían sido alertados discretamente, se dispararon sin cesar, iluminando la escena, capturando la humillación pública del doctor Solís, su rostro contorsionado por el shock y la furia impotente. El doctor Solís se desplomó en su silla, su esposa a su lado, intentando consolarlo, pero ella misma estaba en estado de shock, su mundo derrumbándose. Joaquín Torres, el excontable, asintió con una lágrima silenciosa. La sala del banquete se había convertido en un campo de batalla, y la verdad, como un relámpago, había golpeado con una fuerza devastadora. La fortuna del doctor
Solís, edificada sobre mentiras y engaños, comenzó a desmoronarse en ese instante, en medio de los escombros de su propia arrogancia y el peso de un secreto familiar revelado. La caída del doctor. Solís había comenzado, y esta vez no habría escapatoria. La caída del doctor. Gabriel Solís y su familia fue brutal, rápida y sin piedad. Un espectáculo mediático que se transmitió por todos los canales y periódicos. Un relato de justicia que resonó en cada rincón del país. Los titulares bramaban con el escándalo, sus letras grandes y negras gritando la verdad al mundo. El doctor codicioso, destituido por la paciente pobre. El Hospital de la Esperanza, recuperado por su verdadera heredera. La investigación se amplió de manera exponencial, revelando una intrincada red de fraudes, evasiones fiscales, malversaciones y manipulaciones financieras que se extendía mucho más allá del Proyecto Esperanza y de su gestión corrupta. El doctor Solís fue arrestado por múltiples cargos de fraude, conspiración, malversación de fondos y cohecho. Su fortuna personal se desvaneció, sus propiedades fueron embargadas y sus cuentas bancarias congeladas por completo. Las escenas de su degradación llenaban los noticieros. Un descenso vertiginoso desde la cima de la opulencia hasta el abismo de la humillación más profunda. De su mansión suntuosa, un símbolo de su poder y su orgullo, pasó a una celda fría y compartida, sus paredes desnudas y sucias, el hedor a encierro impregnando cada rincón. De los trajes hechos a medida, confeccionados con las telas más finas y de los diseñadores más exclusivos, al uniforme penitenciario áspero y genérico, un trapo que apenas lo cubría. De los banquetes exquisitos y las cenas de gala, a la comida insípida y repetitiva de la cárcel, servida en bandejas de metal, un sabor a derrota constante. Los amigos y socios que antes lo adulaban, que competían por su atención y su influencia, ahora lo repudiaban con vehemencia, sus voces alzándose en un coro de condena, buscando distanciarse de su toxicidad y de la mancha indeleble que su nombre representaba. Su nombre se convirtió en sinónimo de codicia, de avaricia desenfrenada y de la más vil traición, un eco constante de su ignominia. Su esposa, al verse sin fortuna y sin futuro, lo abandonó, dejándolo solo frente a su desgracia. Mientras tanto, el triunfo de Lorena fue una luz que se expandió por toda la sociedad, una luz que iluminó los rincones más oscuros de la injusticia y la desesperación. De una joven paciente, despreciada y sin recursos, se convirtió en una figura de inspiración para millones, en un símbolo viviente de la justicia, la compasión y la perseverancia inquebrantable. Su nombre, antes pronunciado con lástima o desinterés, ahora resonaba en los titulares con un respeto reverencial, un testimonio de su valentía y su visión. No solo recuperó el Hospital de la Esperanza, que el doctor Solís había creído suyo, sino que lo honró y lo expandió, transformándolo en una fuerza para el bien y para la creación de oportunidades. Lorena, con la inestimable ayuda y el brillante asesoramiento del doctor David Silva, quien se convirtió en su principal consejero médico y director de investigación, y del señor Joaquín Torres, quien ahora era el director financiero del hospital, relanzó el Hospital de la Esperanza, el Proyecto Esperanza, el sistema de medicina holística integrado del doctor. Elías Vargas y Amaru,
se convirtió en el buque insignia del hospital, generando no solo ganancias, sino un impacto social y ambiental positivo a nivel global, ofreciendo atención médica de calidad para todos, sin distinción de riqueza. Junto a su madre, Elena, quien se recuperó completamente con los cuidados de Lorena y el amor de su hija, Lorena codirigió el hospital, infundiendo en él los valores éticos y humanitarios que el doctor Solís había ignorado. Fundó la Fundación Amaru de la Esperanza, una corporación dedicada a la investigación de medicina integrativa y a la provisión de servicios de salud en comunidades desfavorecidas, asegurándose de que el legado del doctor Elías Vargas y de su abuela Amaru se honrara con integridad y compasión. Su objetivo no era solo generar ganancias, sino transformar vidas, crear un legado duradero de innovación, de justicia social y de oportunidades para aquellos que, como ella, habían sido subestimados por su origen o por la falta de recursos. La inmensa riqueza del Hospital de la Esperanza, ahora bajo su custodia y su ética inquebrantable, se convirtió en una fuerza imparable para el bien. Los millones, lejos de estancarse, se multiplicaron exponencialmente, y Lorena se convirtió en una líder global en el sector de la salud ética y una filántropa reconocida a nivel mundial. Un ejemplo viviente de cómo el poder, cuando se usa con integridad, puede cambiar el mundo y sanar las heridas más profundas. Su nueva oficina, ubicada en el último piso del rascacielos vanguardista que ahora albergaba la sede del renovado Hospital de la Esperanza, era un espacio luminoso, de diseño minimalista y elegante, con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad que una vez la había ignorado y humillado. Pero a pesar del lujo y el éxito, Lorena seguía siendo la misma, humilde y con los pies en la tierra. Su antiguo apartamento en el barrio obrero, aunque ya no vivía allí, se transformó en una clínica comunitaria financiada por su fundación, un recordatorio de sus raíces. Su casa actual, una elegante pero cálida residencia donde vivía con su madre Elena, estaba llena de libros, de obras de arte de jóvenes talentos y de los pocos objetos personales que había rescatado de su pasado, un recordatorio constante de su camino recorrido y de las lecciones aprendidas. La paz interior se reflejaba en su mirada, una calma que solo la justicia y el propósito pueden otorgar, una serenidad que irradiaba desde lo más profundo de su ser. El impacto en su familia fue inmenso y profundamente sanador. Su madre, Elena, que había vivido décadas de dolor silencioso y sacrificio, finalmente encontró la paz y la alegría. Sus ojos, antes tristes y apagados, brillaban con un nuevo propósito, con la luz de una vida recuperada. Lorena se aseguró de que ella tuviera todos los cuidados y el amor que necesitaba, no como una obligación, sino como un acto de amor y de gratitud. Y ella, con su sabiduría y su inquebrantable espíritu, se convirtió en su consejera silenciosa, su ancla en el mar a veces turbulento del éxito, su mayor confidente. Juntos, Lorena y su equipo redefinieron lo que significaba ser un líder en el mundo de la salud. Los reencuentros con aquellos que la subestimaron fueron sutiles, pero profundamente significativos, pequeños ecos de su vindicación que resonaron en cada interacción. Un día, mientras Lorena asistía a una importante conferencia médica en un hotel de lujo, se encontró con la enfermera de recepción que solía rechazarla por su pobreza. La mujer,
ahora visiblemente envejecida, con la mirada cansada y los hombros encorvados por el peso de la vida y de la caída del doctor. Solís la reconoció al instante. Su rostro se descompuso, sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso de vergüenza y sus ojos se esquivaron, incapaces de sostener la mirada de Lorena. «Señorita Vargas, yo lo siento tanto», balbuceó, su voz apenas un susurro ahogado por la culpa. Siempre la subestimé. Siempre pensé que no era nadie. Pero fue la más fuerte de todas, y yo, tan ciega. Lorena sonrió, una sonrisa genuina y llena de compasión, sin un rastro de rencor. El pasado está atrás. Lo importante es lo que hacemos hoy, lo que aprendemos de nuestros errores. Todos tenemos un propósito. Solo necesitamos encontrarlo y a veces la adversidad nos ayuda a verlo. No había reproche en sus palabras, solo una madurez y una comprensión que solo el sufrimiento y el triunfo pueden forjar. La disculpa de la enfermera, aunque tardía, era un pequeño pero poderoso eco de su vindicación, una grieta en la armadura del clasismo. Otro día, un antiguo colega del doctor, Solís, que la había despreciado en el hospital, se inclinó respetuosamente al verla entrar en el lujoso Hospital de la Esperanza. «Doctora Vargas, mis respetos. Usted es un ejemplo». Siempre lo supe, aunque no me atrevía a decirlo. Pequeños gestos, pero grandes significados, que resonaban con la fuerza inquebrantable de la justicia y la verdad. La vida de Lorena, mi querido amigo, se convirtió en un faro inquebrantable de que la verdad, la integridad y la perseverancia son las armaduras más poderosas frente a la crueldad, la mentira y la avaricia sin límites. Nos enseña que el verdadero valor de una persona no reside en el brillo de su apellido o la opulencia de su riqueza, sino en la pureza de su espíritu, en la fuerza de su carácter y en la firmeza de su determinación inquebrantable frente a la adversidad. La historia de la paciente pobre y el doctor codicioso es un recordatorio contundente de que las apariencias engañan de manera cruel y que la verdadera belleza y el verdadero poder residen en la honestidad del alma, en la inteligencia innata y en la autenticidad, no en la perfección de una fachada, construida sobre engaños y desprecios. Lorena, la mujer sin recursos y sin contactos, la paciente pobre subestimada, no solo recuperó el legado de su abuela y del hospital, sino que se convirtió en una voz para la justicia social en el ámbito de la salud, en una filántropa generosa y visionaria, en una prueba viviente de que el valor de una persona no se mide en su estatus social o en su fortuna, sino en su capacidad para luchar por la verdad, incluso cuando el camino es oscuro y peligroso, y el enemigo, aparentemente invencible. Su legado, más allá del exitoso y ético Hospital de la Esperanza, fue el de una mujer que, con su mente aguda y su corazón noble, desentrañó la oscuridad más profunda y encendió una luz de esperanza para todos los que creían que la justicia era solo una ilusión inalcanzable. Y esa, mi querido amigo, es una historia que vale la pena escuchar una y otra vez, una y mil veces, para que nunca olvidemos que la verdad siempre prevalece, que la justicia siempre encuentra su camino y que el verdadero triunfo se construye con la dignidad del espíritu.